Hola a todos. En este video queremos hacer una breve catequesis sobre la celebración del Corpus Christi, su origen y algunos de los tantos milagros de la Eucaristía que sucedieron a lo largo de la historia. ¿Qué es Corpus Christi? Corpus Christi, que en latín significa cuerpo de Cristo, es una fiesta de la Iglesia Católica para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía. El objeto de esta fiesta es recordar la institución de la Eucaristía que tuvo lugar el Jueves Santo, durante la última cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre e invitó a todos los apóstoles a comulgar con él. El Corpus Christi comenzó a celebrarse el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Las celebraciones del Corpus Christi incluyen procesiones en las calles y lugares públicos, en las cuales el cuerpo de Cristo es exhibido y acompañado por multitudes de fieles. Desde el año 1989, esta festividad se traslada al domingo siguiente de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Origen e historia del Corpus Christi. La celebración surgió durante la Edad Media, cuando la religiosa Juliana de Cornillón comenzó a promover la idea de celebrar una festividad que rindiera homenaje al cuerpo y la sangre de Jesucristo presente en la Eucaristía. Así, la primera celebración de Corpus Christi tuvo lugar en 1246 en la ciudad de Lieja, en la actual Bélgica. Pero dicha celebración se afianza unos años más tarde, cuando acontece el llamado milagro eucarístico de Bolsena. Antes de contarles una breve reseña de este y otros milagros eucarísticos que sucedieron en la Iglesia, vamos a contarles a qué llamamos milagro eucarístico. Un milagro eucarístico es una intervención prodigiosa de Dios que busca confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Cristo en la Eucaristía. Milagro de Bolsena. La Catedral de Orvieto, en Italia, custodia uno de los milagros eucarísticos más importantes en la historia de la Iglesia, y que motivó que el Papa Urbano IV instituyera la solemnidad del Corpus Christi. A mediados del siglo XIII, el padre Pedro de Praga dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía y realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro una gracia de fe. A su regreso, mientras celebraba la Santa Misa en Bolsena, la Sagrada Hostia sangró y manchó el corporal con la preciosísima sangre. La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca de Orvieto, y pidió que le trajeran el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión y se dice que el pontífice, al ver el milagro, se arrodilló frente al corporal. Más adelante, el Santo Padre publicó la bula con la que ordenó que se celebrara la solemnidad del Corpus Christi en toda la Iglesia. Asimismo, el Papa encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta y la composición de himnos, que se entonan hasta el día de hoy como el Tantum Ergo. La Santa Reliquia se conserva en la Catedral de Orvieto. Milagro Eucarístico de Casia. El padre Simone fue sacerdote agustino durante la mitad del siglo XIV. Era conocido a través de la Umbría como un hombre sabio y santo, a pesar de que era muy joven. Otros sacerdotes le buscaban para confesarse. Durante el tiempo que el beato Simone estuvo asignado al monasterio agustino de Siena, un día un sacerdote vino a él para hacerle esta extraña confesión. Había perdido su respeto por la Eucaristía. De esto nosotros podríamos deducir que él posiblemente no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
En la vida de este sacerdote no quedaba entusiasmo. Hacía las cosas por rutina y porque tenía que hacerlo, pero cada vez se desprendía más y más de Dios y de su congregación. Este sacerdote recibió una llamada de un enfermo. En vez de poner la Eucaristía en el relicario para llevarlo cerca del corazón, el sacerdote tomó la hostia e irreverentemente la puso entre las páginas del breviario. Cuando llegó a la casa del enfermo, lo preparó para recibir la Eucaristía. Abrió el libro para tomar la hostia y darle la comunión. Al abrir el libro, el sacerdote fue sacudido al encontrar en su lugar 2 manchas redondas de sangre en las páginas, una frente a la otra. El sacerdote se fue de la casa con gran pánico e inmediatamente buscó al beato Simone, quien era conocido por su santidad. Beato Simone escuchó al sacerdote contarle su pecado y el milagro y le dio la absolución, pero obtuvo de él las 2 páginas manchadas de sangre. El milagro eucarístico se sigue venerando a través de los años. Milagro Eucarístico del Anciano. Hace más de 13 siglos, la Iglesia Católica fue agraciada por Dios con un gran y asombroso milagro eucarístico. En Lanciano, pueblito de Italia, un monje vacilaba en su fe y lo perseguía la duda de que la hostia consagrada fuese el verdadero cuerpo de Cristo y el vino su verdadera sangre. Rezaba continuamente para que esa insidiosa espina de la duda saliera de su corazón. Cierta mañana, celebrando la Santa Misa, atormentado más que nunca por la duda, vio, tras pronunciar las palabras de la consagración, que la hostia se convertía en carne viva y el vino en sangre viva. Confundido, se volvió a los presentes alabando a Dios que se le había manifestado. La hostia carne presenta, como aún hoy se puede observar, una coloración ligeramente oscura. La sangre es de color terroso, coagulado en 5 fragmentos de forma y tamaños diferentes. A los reconocimientos eclesiásticos del milagro hay que añadir el pronunciamiento de la ciencia moderna a través de las pruebas de laboratorio. Después de algunos meses de trabajo, el 4 de marzo de 1971, los investigadores publicaron un informe con el resultado de los análisis. La carne es carne verdadera. La sangre es sangre verdadera. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. La carne es del tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo sanguíneo, AB. Coincidencia extraordinaria. Es el mismo tipo de sangre, AB, encontrado en el Santo Sudario de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva. La carne y la sangre han permanecido durante nada menos que 12 siglos en estado natural y expuestos a los agentes físicos, atmosféricos y biológicos, y aún así se conservan, lo que constituye un fenómeno absolutamente extraordinario. Milagro Eucarístico de Buenos Aires. Pero no solo ocurrieron milagros eucarísticos en Europa. Muchos se dieron en América y varios en Argentina. El 15 de agosto del año 1996, una persona comulga en la parroquia de Santa María, del barrio de Almagro en Buenos Aires. La hostia se le cae de la mano al comulgar. El sacerdote,
coloca la hostia en un depósito de agua y la pone en el tabernáculo, porque es norma que si una hostia consagrada tiene algún incidente, debe ponérsela en agua para que se disuelva y luego echar el agua en una planta viva. Cuando a los 11 días el sacerdote la va a buscar, contempla con curiosidad lo que ha pasado. La hostia tiene unas manchas rojizas que en los siguientes días se extienden por toda la hostia. Los sacerdotes de esta parroquia acuden al arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarrachino, para contarle lo sucedido y éste pide reserva. 4 años más tarde, siendo ya arzobispo el cardenal Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, se entera y pide que se investigue. Ya en ese año habían sido 2 las hostias que habían sangrado, por lo que se tomó las muestras de ambas. En el análisis de las muestras se encuentra ADN humano, sangre humana con código genético. En el año 2000 nuevamente se estudia y en la muestra se encuentra piel humana y glóbulos blancos, y se compara con lo analizado en el milagro del anciano, llegando a la conclusión de que no es piel sino tejido del corazón. Nuevos estudios realizados en Australia informan que las muestras enviadas son células musculares y también encuentran glóbulos blancos intactos. Las investigaciones muestran que estos tejidos están inflamados, por lo tanto esta persona ha tenido un sufrimiento. Más tarde, un médico de la Universidad de Columbia en Nueva York dice que el paciente de donde provienen estas muestras ha sufrido mucho. Él no sabía que esas muestras venían de una hostia, porque le han golpeado a la altura del pecho y le han provocado un infarto. Es importante hacer notar que se había mencionado la existencia de glóbulos blancos. Si uno extrae la sangre de una persona, a los 15 minutos los glóbulos blancos se desintegran. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el 2005 permanezcan glóbulos blancos en la muestra que ha sido extraída en 1996? La conclusión indicó que el corazón estaba vivo en el instante en que se tomaron las muestras. El resultado final de esta investigación fue entregada al cardenal Bergoglio el día viernes 17 de marzo del 2006, y él, como actual Papa, autorizó la difusión de la investigación. ¿Cuál es el gran mensaje de todos estos milagros? Que Jesús está vivo en la Eucaristía. Estos son milagros extraordinarios que nos ayudan a descubrir el gran milagro que acontece en cada misa, cuando en el momento de la consagración, el sacerdote, en la persona de Cristo, convierte las especies del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, mediante el milagro de la transustanciación, aun cuando conservan toda la apariencia de dichos alimentos. Este milagro puede ser contemplado y adorado en cada sagrario del mundo. En nuestra parroquia tenemos la gracia de contar con una capilla de adoración perpetua. Acércate, déjate amar y disfruta de la gracia de ser adorador. Te dejamos algunos links sobre los videos de los milagros eucarísticos.